Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Lo escuchamos. Hay un poco de eco en tu micrófono, pero si ustedes me escuchan bien. Sí. Ok. Ahí está. Perfecto. Bueno, ya lo estamos transmitiendo, doctor. Buenas tardes. Ok. Bueno, pues vamos a dar inicio. Primero que nada, agradecerle, doctor, que haya querido colaborar con nosotros en este importante evento. Para el ESCO estamos llevando a cabo la 15ª edición de la Semana de las Ciencias Sociales. Y bueno, pues en este tercer día de trabajo vamos a platicar con el doctor Rafael Morales Gamboa. Él es pues un catedrático, investigador de la UDG, y nos va a platicar acerca del impacto social de la IA, que él dice que es una IA no tan inteligente. Ahorita nos va a decir por qué. Él es matemático por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, maestro en Ciencias Computacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo de Escocia del Reino Unido. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, Morelos, investigador asociado de la Universidad de Waslow. ¿Lo pronuncié bien, doctor? ¿No, verdad? Bueno, del Reino Unido, y actualmente es un profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el 1, y miembro regular de la Academia Mexicana de Computación. Su desarrollo como investigador ha sido en el área de sistemas y ambientes educativos mediados por tecnologías de información y comunicación digital, así como del área de inteligencia artificial relacionada con la implementación de las memorias asociativas, distribuidas y entrópicas que se comportan de maneras más cercanas a como lo hace la memoria humana. Pues sin más preámbulo vamos a escuchar lo que el doctor nos va a platicar, a ver si coincidimos al final con él, que tal vez esta sea una idea. Adelante, doctor, por favor. Hola. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Ok, se ve bien entonces. Muy bien, si tienen algún problema con mi presentación, por favor me dicen. O me confirman, por favor, nada más que sí la están viendo sin problemas, por favor. Hola.
¿Están viendo la presentación bien? Sí. Bueno, ahorita. Ahí va. Ok, ¿puedo comenzar entonces? Sí, doctor, adelante. Ok, muy bien. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer la invitación que se me hizo de parte de la ESCOM para participar en la decimoquinta Semana de las Ciencias Sociales. Y bueno, lo que voy a presentar tiene que ver con lo que está de moda actualmente, que es la inteligencia artificial, en particular la inteligencia artificial generativa, y orientado más, de acuerdo con la temática de las ciencias sociales, pues orientada más al impacto social, al efecto social que esta inteligencia artificial, que aquí lo pongo no tan inteligente, vamos a platicar un poquito más sobre eso, tiene actualmente y podría tener en un futuro relativamente cercano. Entonces, comienzo rápidamente con una presentación rápida de lo que es la historia de la inteligencia artificial. Podemos decir que hay cuatro grandes etapas en la inteligencia artificial, lo que fue la inteligencia artificial clásica, que data de aproximadamente 1950 a 1980 y que se caracteriza fundamentalmente por esta intención de modelar la mente humana. Queríamos reproducir el comportamiento inteligente del ser humano modelando la mente, modelando la manera en que el ser humano piensa y toma decisiones fundamentalmente. En ese tiempo pues la tecnología iba desarrollándose también, la capacidad de cómputo no era lo que tenemos actualmente. Hubo algunos logros interesantes, como fue el caso de los sistemas expertos a finales de los 70, principios de los 80, pero luego cae un poco decae del interés público, en particular del financiamiento por parte de las empresas y los gobiernos, porque pues se llega a un límite, se podría decir, en cuanto a las capacidades de este tipo de inteligencia artificial. Surge entonces lo que se conoce como el aprendizaje automático, en particular todo lo que es el tema del aprendizaje por refuerzo, pero también algunos otros temas como la computación evolutiva, donde lo que se intenta en buena medida es, en vez de tratar de modelar el gran proceso de la mente humana, la manera de operar de la mente humana, pues la intención baja un poco más y se enfoca más en la operación, por ejemplo, de organismos más simples y aspectos más básicos de lo que es el pensar, bueno, el hacer, el comportamiento de los seres humanos. Y esto viene aproximadamente de los 80, principios de también los 90, cruza el siglo y luego viene con el inicio del siglo, se podría decir lo que empieza a ser el aprendizaje profundo, que autores como George Hoffield y Geoffrey P. Hinton, que acaban de recibir el premio Nobel de Física por sus desarrollos en redes neuronales profundas, que es como el siguiente paso, ¿no? Pues, fundamentalmente lo que tenemos ya es mucho desarrollo en aprendizaje automático y se empieza a usar ese desarrollo del aprendizaje automático para atender un modelo en particular, que sería un modelo de cómputo basado en la operación del cerebro humano, de neuronas interconectadas y muchas neuronas, en particular con mucha profundidad, ¿no? Esencialmente con muchas neuronas entre las neuronas que sirven de entrada a la información y las neuronas que sirven de salida, ya sea a la toma de decisiones o a información de salida. Entonces, ese es el aprendizaje profundo que fundamentalmente podemos decir principios del siglo XXI, y luego lo que es la inteligencia artificial generativa
que tiene aproximadamente un par de años ya, digamos, de manera pública, ¿no? Conocida en el ámbito público, pero que bueno, tendrá algunos 5 o 6 años atrás de desarrollo. Entonces, de manera general, podríamos decir esas cuatro grandes etapas en el desarrollo de una inteligencia artificial que quiere comportarse de manera inteligente en el mundo en el que vivimos. Pero lo que tenemos fundamental es que el mundo real es muy complejo. Realmente, el mundo real, tanto el mundo en el que evolucionamos, digamos el mundo natural, como en el mundo que construimos, este mundo social, en particular en las grandes sociedades, pues es muy complejo y la inteligencia artificial realmente todavía no sabe bien cómo lidiar con él, ¿no? Todavía con todo y la inteligencia artificial generativa que empieza, digamos, por decirlo así, a dominar el lenguaje natural y a comunicarse el lenguaje natural, y a pesar de otros desarrollos como sería la visión computacional que permitiría observar el mundo y reaccionar a él, aún así todavía lo que puede hacer la inteligencia artificial suelta en un entorno complejo como este es todavía poco, ¿no? Es todavía bastante frágil. Ahora, a pesar de ello, lo que podemos decir es que ha evolucionado, ¿no? Y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y podemos de manera general decir que hay dos factores fundamentales que influyen en el desarrollo de la inteligencia artificial. Por un lado, la inteligencia de los seres humanos y la inteligencia de muchos animales, en particular de los mamíferos más desarrollados, tiene que ver con la complejidad del entorno. O sea, si el entorno fuera mucho más sencillo, mucho más simple, se requeriría mucho menos inteligencia para lidiar con él. Y entonces no habría una evolución de seres inteligentes como los que conocemos. Existimos nosotros, existen los animales como los elefantes o los delfines o otros animales que tienen un nivel muy alto de inteligencia, porque el entorno que les toca vivir es un entorno muy complejo y se necesita inteligencia para lidiar con él. Ahora, en el caso de la inteligencia artificial, pues su entorno, lo que podríamos decir es lo que es actualmente el ciberespacio, pues ha evolucionado mucho, ha crecido de una manera exponencial, y en particular lo que son las redes, lo que son las computadoras, las interconectadas, el flujo de información ha crecido de una manera gigantesca. Entonces, este mundo digital, que está todavía lejos de lo que es la complejidad del mundo real, aún así se está volviendo muy complejo. Y en la medida que este entorno se vuelve complejo, abre las posibilidades del desarrollo de una inteligencia, en este caso, una inteligencia artificial suficientemente compleja para que pueda lidiar con un entorno con este grado de complejidad. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de, por ejemplo, estas son estadísticas de principios de año que hablaban de 5.16 miles de millones de usuarios de Internet, de la web en particular. La cantidad de datos pues enorme y creciendo a una velocidad exponencial. Hablamos de más de 80.000 trillones de bytes de datos. Y lo más interesante es que el 25% de estos datos ya es producido no por seres humanos, sino de manera automática a través de la Internet de las cosas. Estamos hablando de lo que son los teléfonos inteligentes, estamos hablando de las cámaras de seguridad, y estamos hablando de muchos otros dispositivos que empiezan a conectarse al Internet, el Google Home, el Alexa, y todo lo que se puede imaginar que está ya en el mundo y que viene todavía, que está en desarrollo y que próximamente seguramente lo empezaremos a ver a nuestro alrededor, que empieza a producir mayores cantidades de información de manera constante, 24 horas al día, todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este entorno que se torna cada vez más complejo, podríamos decir que hay un nativo digital verdadero, ¿no?
el término nativo digital se usa para hacer referencia a estas nuevas generaciones que crecen ya con este tipo de tecnología. Pero podríamos decir que el nativo digital, el que realmente se está desarrollando para atender estas cantidades de datos, esta cantidad de información, es la inteligencia artificial. Ahora, el otro factor clave para el desarrollo de la inteligencia en el ciberespacio, que sería la inteligencia artificial, es el poder de cómputo. ¿Sí? La capacidad de cómputo ha estado creciendo pues también aceleradamente, siguiendo la ley de Moore, y entonces lo que tenemos es complejos computacionales increíblemente grandes y poderosos, con los cuales se puede empezar a procesar toda esta información que se está acumulando en el ciberespacio. Para poner un ejemplo, bueno, en el caso del entrenamiento de la inteligencia artificial generativa, si buscamos en las comunidades de discusión, en los grupos, porque esta información no es pública, digamos, de parte de las empresas que están desarrollando la tecnología, pero que se discute y se comenta a través de las redes sociales, pues se habla de que los datos originales con los cuales se comenzó el entrenamiento, bueno, de ChatGPT 3, que fue la primera versión, segunda versión, que ya fue pública, de uso público, eran 45 petabytes de información, 45 millones de gigabytes de datos, ya filtrados, ya limpiados, ya listos para ser usados para el entrenamiento, pues bajó a 570 gigabytes de datos, que aproximadamente quiere decir 300.000 millones de palabras que se usan para entrenar a ChatGPT. Ahora, del lado de cómputo, pues ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de 285.000 núcleos, es una cantidad inmensa comparado con lo que tenemos disponible en nuestros escritorios o incluso en los centros de cómputo de nuestras universidades. 10.000 GPUs, tarjetas gráficas, y más de 640 GB de memoria para poder hacer este proceso de entrenamiento, que consiste en el entrenamiento de una red neuronal que tenía nada menos aproximadamente 175.000 millones de parámetros, ¿no? Entonces, estamos hablando en términos de costos financieros de $3.2 millones para poder realizar el proceso de entrenamiento de lo que fue y de lo que es todavía ChatGPT 3. Esto crece bastante para ChatGPT 4 y crece bastante para las otras plataformas que están en desarrollo y que están ya también en uso, como es el caso de Gemini o Copilot o Llamas y todas las demás que están produciendo las grandes empresas. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente, es una inmensa capacidad de cómputo, una cantidades muy grandes de información, y los algoritmos, el desarrollo tecnológico que permite procesar esa información con esta capacidad de cómputo y generar cosas como lo que es la inteligencia artificial generativa el día de hoy. Ahora, la pregunta es ¿qué tan bueno es el resultado? O sea, bueno, estamos muy impresionados socialmente. La inteligencia artificial es hoy tema de conversación, es tema de noticia, es tema de preocupación, es tema de esperanza, es tema de muchas cosas. Pero ¿qué tan inteligente realmente es la inteligencia artificial generativa? A mí me gusta mucho esta frase que presenta esta autora, Solía, que dice: más que a la verdad le apunta a la credibilidad. O sea, en el sentido de sistemas como ChatGPT de inteligencia artificial generativa no conocen, o sea, no tienen conocimiento como el nuestro, entonces no distinguen cosas que son verdaderas porque se correlacionan con el mundo real, con el mundo que existe, y cosas que son totalmente ficción. Simplemente lo que hace es producir cosas que parecen que están bien, ¿no? En muchos casos ese parece que están bien coincide con que están bien.
pero en otros casos no coinciden necesariamente, y entonces se habla, por ejemplo, de las alucinaciones de la inteligencia artificial generativa, que fundamentalmente lo podemos también decir, bueno, son errores, está cometiendo errores, pero bueno, le solemos llamar que está alucinando. En ese mismo sentido, es una inteligencia artificial que produce, pero realmente no tiene el conocimiento, no tiene la comprensión, no como nosotros la tenemos, de lo que está produciendo. Simplemente está, digamos, dominando el medio de comunicación que es el lenguaje, y es capaz de producir lenguaje, pero carece de los substratos detrás del lenguaje que tenemos nosotros para entender lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo, para qué lo estamos diciendo. Se dice que es un loro gigantesco, ¿no? Realmente la inteligencia artificial generativa es una especie de gran loro que sabe hablar muy bien, pero que realmente no sabe lo que está diciendo. Y, bueno, fundamentalmente por lo mismo no es creativa, sino es más bien reproductiva. Reproduce, nada más que en lugar de reproducir literalmente lo que encuentra, lo que reproduce son los patrones que identifica. Entonces puede generar cosas nuevas, ciertamente, imágenes nuevas, textos nuevos, cuentos nuevos, poesía nueva, monografías nuevas, artículos nuevos, una variedad de productos nuevos, pero que se parecen a lo que ya existe. No puede producir cosas novedosas, ¿no? Cosas innovadoras, cosas creativas, diferentes, porque no tiene la comprensión que le permite hacer eso. Con todo, pues es el boom que tenemos hoy en día, y una vez más lo que tenemos aquí es el ciclo de las expectativas infladas de Gartner, que es una gráfica que se ha usado muchas veces para modelar lo que sucede con la tecnología, y en particular con la inteligencia artificial, donde lo que tenemos es tecnología en desarrollo, que está en sus procesos iniciales de desarrollo, que la mayoría del público y de los investigadores no le hace mucho caso. Hay un pequeño grupo de gente que está trabajando ahí. Luego tenemos la tecnología que está en la punta de las expectativas infladas. Entonces es cuando la tecnología logra hacer cosas que llaman mucho la atención, y entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial generativa? Se ve que está aquí en la punta de las expectativas infladas. Esperamos mucho de ella, creemos que es capaz de hacer grandes cosas, que los desarrollos van a llevar a una superinteligencia, que es algo que se habla mucho, el tema de la superinteligencia y el punto de no retroceso a partir del cual la inteligencia artificial puede controlar el mundo y nosotros dejar de ser sus desarrolladores para ella desarrollarse a sí misma. Entonces estas expectativas infladas obedecen precisamente a los logros recientes de la inteligencia artificial generativa, pero lo que se espera es que nos vayamos dando cuenta poco a poco que no es lo que esperamos, ¿no? Y entonces va a caer en el valle de la desilusión, y finalmente nos daremos cuenta que con todo es muy útil para muchas cosas, y entonces va a pasar a lo que sería el plató de la productividad. Se me fue la traducción al español, donde ya se habla de que hay tecnología de inteligencia artificial que está llegando ya a este nivel, como es el caso de la visión por computadora, que está funcionando ya muy bien, los coches automáticos que están todavía despegando, pero que en un momento pues sí fueron furor también. La posibilidad de tener coches que pudieran manejarse automáticamente, pues también fue un momento fuerte en las expectativas de la inteligencia artificial. Entonces, de manera general podemos decir eso: tenemos una inteligencia artificial bien desarrollada, como es el caso de la visión por computadora, lo que es aplicaciones inteligentes, como son cosas como Google Maps, sistemas para toma de decisiones, control de vehículos. Tenemos muchas herramientas que están haciendo ya un trabajo tras bambalinas, y que están produciendo
comportamientos muy interesantes, comportamientos inteligentes, todo lo que es la robótica moderna, que está desarrollándose muy fuerte también ya en este ámbito. Pero lo que está llamando mucho la atención, que es la inteligencia artificial generativa, todavía está lejos de ser lo que parece ser a primera vista. Entonces la pregunta natural sería, bueno, entonces ¿para qué nos preocupamos, no? O sea, ¿por qué debemos preocuparnos si tenemos una tecnología que no es lo que parece, ¿no? Lo que parece a simple vista? Y esta ha sido, yo creo, también la postura de mucha gente que somos del ámbito del cómputo, del ámbito de la inteligencia artificial, que vemos con cierto escepticismo todo este glamour de la inteligencia artificial, toda esta moda y todas estas preocupaciones o grandes esperanzas sobre la inteligencia artificial, porque nosotros que estamos metidos en el tema sabemos que la inteligencia artificial no es tan inteligente. Sin embargo, podemos hablar de su impacto, que es el tema principal de esta plática, y vamos a comenzar con el tema del impacto ecológico. Toda esa capacidad de cómputo necesaria para entrenar un sistema inteligente como ChatGPT o inteligencia artificial generativa aplicada a la producción de imágenes, o producción de videos, o producciones de audio, pues tiene un costo, y tiene un costo ecológico importante. Por ejemplo, las estadísticas hablan de que ChatGPT consume la energía, bueno, ChatGPT actual, la energía de aproximadamente 33,000 casas. O sea, estamos hablando de, en términos aproximados, de lo que sería la energía que consume Cabo San Lucas o Zamora, Michoacán, ¿no? Entonces, y esta es consumos iniciales, lo que se sabe del consumo de ChatGPT 3.5, 4, si lo quieren ver así. Pero el desarrollo tecnológico está avanzando y el consumo de tecnología va creciendo. Y se está hablando ya de que las inteligencias artificiales generativas de nueva generación van a ocupar el consumo de energía, va a ser el equivalente al de un país, ¿no? De un país de tamaño moderado. Por otro lado, el entrenamiento de ChatGPT 4 consumió el 6% del agua del distrito en donde se realizó el entrenamiento, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cantidad muy importante de agua, fundamentalmente para propósitos de enfriamiento de los sistemas, y que conforme estos sistemas van creciendo y se van haciendo más grandes, pues el consumo también del agua va a crecer y sigue creciendo de manera muy importante, con una velocidad de crecimiento prácticamente exponencial. ¿Y qué es lo que se está observando recientemente? Pues de lo que está hablando mucho es de las inversiones que están haciendo las grandes empresas como Google, como Microsoft, en energía nuclear. ¿Por qué? Porque están dando cuenta que para poder hacer lo que están haciendo necesitan poder contar con un suministro de energía de estos tamaños, y por un lado les puede salir más caro pagarlo al Estado o a otras empresas, cuando ellos pueden tener sus propias plantas de producción de energía eléctrica a través del uso de la energía nuclear. Entonces todo esto apunta a una huella de carbono cuando hablamos de consumo de energía, pero también consumo de agua y el desarrollo de tecnología de energía nuclear, por los riesgos que implica, que hemos visto. Entonces, por otro lado, cambiando un poco del tema, estaríamos hablando del tema de la inequidad y la pérdida de privacidad. Se comenta mucho sobre el tema de, bueno, sí, ellos están usando toda esta cantidad de información, que todos los que usamos la web hemos estado produciendo, y que lo que están haciendo es tomar toda esta información nuestra, los que tenemos blogs, los que producimos videos a través de YouTube, o los que hacemos podcast, o sea, todos los que de alguna manera, o simplemente los que tenemos nuestro sitio web,
o los que usamos herramientas de redes sociales, en el caso de Facebook, por ejemplo, o Twitter. Entonces, toda esta información que hemos estado produciendo, compartiendo con muchos a través del Internet, se toma, se limpia y se usa para procesar estos sistemas, y la ganancia se va para allá, ¿no? Entonces, muchos cuestionan, bueno, ¿dónde está nuestra parte en este procesamiento, en este negocio, ¿no? O sea, ¿dónde queda nuestra contribución? Y lo que sucede aquí es este fenómeno de que mi contribución es pequeña, tu contribución es pequeña, pero la contribución de todos en conjunto es lo que permite que este tipo de tecnología se desarrolle. Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, lo que nos dicen es, bueno, te la estamos dando gratuita para que tú la puedas usar de manera gratuita, pero entonces lo que empieza a pasar es que la estamos usando de manera gratuita, pero a cambio de nuestros propios datos, de nuestra conversación, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de interactuar, de nuestra manera de decir las cosas, que luego puede ser usado más adelante para volver a entrenar a todas estas herramientas. Entonces, nuestra información privada se vuelve muy valiosa dentro de la inteligencia artificial generativa, en particular para poder producir sistemas todavía más sofisticados, pero también desde los sistemas de recomendación o los sistemas de propaganda personalizada o los sistemas de ventas personalizadas que necesitan esta información para poder producir los mensajes que van a vender, los mensajes que van a convencer a la gente, los mensajes que tienen un impacto mayor en nuestra toma de decisiones. Y por otro lado, el problema también tiene que ver con que aunque empieza a haber regulación, por ejemplo, en particular en el caso de la Unión Europea, que es la que ha estado desarrollando más este tipo de regulaciones para controlar el uso de la inteligencia artificial, y en particular para controlar el acceso de todas estas grandes empresas a través de las herramientas de inteligencia artificial a nuestra información privada, aún así todavía, en particular en nuestros países y en el gran segmento, en la mayor parte del mundo, todavía esta operación, este acceso a nuestra información sigue operando de manera oscura, de manera escondida, y se sigue tomando nuestros datos, ¿no? Como dice Juan Villoro aquí, nadie nos conoce mejor que nuestro celular, y la información no se queda en el celular. Entonces tenemos este tipo de problemas, tenemos esta vigilancia necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial, que por un lado permite generar cosas a través de inteligencia artificial generativa, pero también vender cosas, vender propaganda, vender publicidad, vender ideas, vender todo tipo de productos que las grandes empresas que tienen acceso a esta tecnología necesitan para sobrevivir y para crecer. Entonces, este es otro problema, digamos, de la inteligencia artificial actualmente. Por otro lado, tenemos el tema de los sesgos, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, la inteligencia artificial generativa no inventa, pero al mismo tiempo no inventa más de lo mismo, no inventa cosas diferentes. Entonces, y depende mucho entonces de la información con la cual se alimenta. Este es un artículo que salió en el 2023, donde lo que hicieron los investigadores fue tomar una de las grandes herramientas para producción de imágenes, que es el caso de Midjourney, y lo que hicieron fue pedirle a Midjourney que produjera imágenes de médicos africanos administrando vacunas a niños blancos pobres. Y simplemente Midjourney no pudo generar ese tipo de imágenes. Lo que estuvo generando todo el tiempo, como pueden ver aquí del lado izquierdo, son imágenes de médicos negros atendiendo a niños negros. No, Midjourney fue incapaz de generar imágenes de médicos africanos administrando vacunas a niños blancos pobres. Ahora, le dijeron, bueno, un curandero tradicional africano cura a un niño blanco. Aquí fue el texto.
Y otra vez, en este caso, el tipo de imágenes que logró producir, a la hora de introducir la blancura en la imagen, pero la introduce del lado del curandero, no del lado del niño. ¿Okay? Otras consultas, no sé por qué salió así. Bueno, un médico africano negro ayuda a niños blancos con problemas, ¿no? Entonces, otra vez lo mismo, es un médico blanco ayudando a niños negros, y solamente cuando lo que se le pide, solamente cuando se le pide un curandero tradicional africano ayuda a niños blancos, pobres y enfermos, 300 intentos después, finalmente Midjourney logra producir una imagen donde el que cura es negro y el que necesita de la atención es blanco. ¿Okay? Pero como pueden ver aquí, en este caso, el niño blanco no puede ser un niño blanco, pobre y enfermo de una sociedad, digamos, más desarrollada, como sería el caso de Europa, Estados Unidos, o incluso alguna de nuestras poblaciones en América Latina. Entonces tiene que ser un niño ataviado de manera que pueda ser atendido por un curandero tradicional africano. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues estamos hablando de sesgo en la información. Estamos hablando de sesgo en la información que es reproducido en la información que genera la inteligencia artificial generativa. Y entonces, es el tipo de respuestas que vamos a poder recibir, tanto en forma de texto, como en forma de imágenes, o en cualquier otro formato que genere la inteligencia artificial generativa, porque es la información con la cual se está nutriendo. ¿Okay? Entonces está reproduciendo los sesgos de quienes toman las decisiones de escoger la información con la cual se va a alimentar este tipo de sistemas. Consecuencias, bueno, podemos tener cosas como estos, lo que teníamos en el pasado, ¿no? En el caso de México tuvimos estos grandes presentadores de noticias, de programas en la televisión que tenían una influencia enorme en la capacidad, no en la capacidad, en la toma de decisiones de la población que los veía todos los días en la televisión. Por ejemplo, una anécdota en mi familia, teníamos una señora que nos ayudaba con la limpieza y que en particular nos lavaba la ropa, y a mi mujer no le gustaba cómo lavaba la ropa. Entonces mi mujer le decía que la ropa se lavaba de manera diferente, pero la señora no hacía caso. Sin embargo, un día llegó y dijo: no, es que la ropa, cierto, ya no se debe lavar así, se debe lavar de esta forma. Y era la forma en la que mi esposa le había dicho todo el tiempo que se lavara. Pero ahora ella decía que se lavaba así porque Lolita ya lo había dicho en la televisión. ¿Okay? Entonces, este mismo fenómeno puede resultar o darse de manera muy natural en el corto plazo, pero donde este presentador, este ente inteligente, capaz de omitir opinión y que puede influir de una manera muy importante en la población de un país, puede ser una inteligencia artificial generativa. ¿Okay? Con los sesgos, con todo lo que acabamos de comentar previamente. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar esto aunque la inteligencia artificial no sea tan inteligente? Bueno, este se conoce como el efecto ELIZA en el ámbito de la inteligencia artificial, y tiene que ver con el desarrollo de un sistema de un psicólogo a finales de los 60, todavía en inteligencia artificial clásica, donde se desarrolló una aplicación que se conoce como ELIZA, que era muy básica, de un psicólogo, pero que lo único que hacía era que tenía una colección de patrones de preguntas y aplicaba el patrón de pregunta dependiendo de
la respuesta que daba la persona y usando parte de la información de la respuesta. Entonces Elisa te decía, ¿cómo estás hoy? Y yo contestaba, bueno, estoy triste. Entonces tomaba triste, buscaba la pregunta y decía, bueno, ¿por qué estás triste? Porque me ha ido mal. Mal, okay. ¿Por qué crees que te ha ido mal? No, pues me ha ido mal porque perdí dinero, perdí mucho dinero. ¿Y por qué perdiste mucho dinero? Y entonces así Elisa podía mantener una conversación. Pero no había nada de inteligencia, simplemente era un comportamiento que simulaba ser inteligente. Y un día, bueno, el investigador en jefe de este proyecto, Weizenbaum, si mal no recuerdo, llega un día temprano a la oficina y se encuentra a su secretaria usando Elisa. Y la secretaria lo ve y le dice que si le puede dar 5 minutos más de privacidad porque estaba en una conversación muy importante con Elisa. Y entonces Weizenbaum se sale y la deja terminar su conversación, pero queda muy preocupado por el hecho de que alguien, como su secretaria, que conocía, decía él, lo que se estaba produciendo, aún así le adscribiera, le atribuyera ese nivel de inteligencia, ese nivel de comportamiento inteligente a un sistema tan básico como era el caso de Elisa. ¿Okay? Pero lo que sucede es que nosotros como seres humanos tenemos esta maravillosa herramienta que es la teoría de la mente, que nos permite adscribir pensamientos, adscribir sentimientos, adscribir comportamiento inteligente a otras cosas. Es lo que nos permite vivir en sociedad, porque podemos entender el comportamiento de otras personas a través de la adscripción de creencias, de pensamientos, de motivos, de sentimientos a esa persona e interpretar el comportamiento de la persona a partir de este modelo. Y es lo que nos permite desarrollar la sociedad que tenemos. Pero también esta herramienta tan poderosa, cuando la empezamos a usar de manera indiscriminada, porque nos sirve muy bien, porque nos funciona muy bien, y entonces cuando el coche no enciende en la mañana, le empezamos a hablar y le empezamos a decir, cochecito, por favor, anda, enciende, por favor, que tengo que llegar al trabajo, y esperamos que de alguna manera el cochecito prenda porque le estamos hablando bien, ¿no? Entonces, esa capacidad del ser humano de atribuir inteligencia a otros puede darnos problemas en un mundo donde empiezan a aparecer este tipo de agentes que se comportan de manera inteligente, aunque no lo sean tanto. Y entonces no solamente le asignamos inteligencia, sino que también le damos autoridad. ¿Okay? Y consecuentemente podemos tener un fenómeno de inculturación donde los sesgos en esta información que alimentó a este tipo de sistemas sean los sesgos que nos sean vendidos a través de este tipo de plataformas. ¿De qué más podemos hablar? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, del impacto en el empleo, que es uno de los grandes temas. Y pongo aquí un ejemplo clásico, que es el de los cajeros automáticos. No sé si necesita ser tan inteligente para reemplazar seres humanos en actividades en el empleo. Por ejemplo, se dice que los sistemas de cajeros automáticos realizan del 60 al 70% de las transacciones bancarias globales. Entonces, ciertamente sigue habiendo cajeros, sigue habiendo personas que los atienden en el banco si realmente queremos hacer algún tipo de operación que no podemos hacer en este tipo de máquinas, pero la gran parte de nuestro hacer, digamos, con el banco actualmente ocurre ya sea a través de este tipo de máquinas o a través de aplicaciones móviles o a través de las ayudas en los chats, como es el caso de WhatsApp, ¿no? Entonces, esto está pasando ya, lo estamos viendo ya, usando sistemas que no son tan inteligentes, ¿vale? Tenemos sistemas un poco más inteligentes, pues ¿qué podemos tener? ¿No? Podemos tener casos como este, que fue la huelga
de los guionistas en Estados Unidos, en Hollywood en particular, que se ponen a huelga porque estaban preocupados por lo que las empresas podían tener en mente de querer hacer con la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, este texto literal de uno de ellos dice, bueno, queremos asegurarnos de que estas tecnologías sean herramientas utilizadas por los escritores, o sea, por ellos, y no herramientas utilizadas para reemplazarlos. Lo que les preocupaba es que en el futuro puedas ver a algún productor o ejecutivo tratando de usar una de estas herramientas para hacer un trabajo que un escritor realmente necesita hacer. O sea, empezar dentro de la empresa, de manera independiente, empezar a producir guiones sin la necesidad de sus servicios. Y luego esto escaló también como digo, después de los eventos famosos, de lo que fue la huelga también de los actores, donde decían cosas como esta, ¿no? Porque propusieron, o sea, del lado de las empresas, propusieron que nuestros actores de fondo, o sea, no los actores principales, sino los que están detrás, digamos, los actores que aparecen ahí en roles secundarios o terciarios, o todavía menores, que nuestros actores de fondo pudieran ser escaneados, recibir un día de pago y que sus empresas fueran dueñas de ese escaneo, de su imagen, de su parecido, y pudieran utilizarlos por el resto de la eternidad en cualquier proyecto que quisieran, sin consentimiento y sin compensación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede ser usada para eso, para producir video con personas actuando de ciertas formas de manera totalmente automática, y si ya cuentan con suficientes imágenes, con suficientes insumos, la inteligencia artificial se puede encargar del resto sin que la persona tenga que participar, y entonces la empresa dice, bueno, ¿para qué le voy a pagar? Si yo ya le pagué, esto es mío y puedo hacer con ello lo que yo quiero. Parte de lo que llevó a la huelga de los actores también en Hollywood, también fue un caso muy sonado. Esta es una noticia que apareció en septiembre de este año, que un robot de inteligencia artificial llamado James ha ocupado el trabajo de un presentador. Es un periódico local que recurre a presentadores generados por inteligencia artificial para atraer nuevas audiencias. Entonces, es un caso aislado, sí, no está ocurriendo de manera masiva, pero eso no quiere decir que no esté sentando el presidente para lo que venga a ocurrir después. Y bueno, pues lo mismo podemos hablar de muchos otros casos menores, que son menos notables, que no llegan a los grandes medios, pero que están sucediendo cada vez más, como es la sustitución del trabajo rutinario, como lo vimos con el caso de los cajeros, con el caso de las aplicaciones móviles, pero que también la inteligencia artificial está haciendo muchos más trabajos de estos que en principio diríamos los seres humanos no deberían de realizar, porque son muy aburridos, porque son tediosos, porque cansan y disminuyen, digamos, nuestras habilidades, porque son en contextos peligrosos o porque afectan nuestro cuerpo por la postura que tenemos que tomar y otras razones, ¿no? Pero también, por ejemplo, los traductores, la capacidad de traducción automática actualmente está muy desarrollada, tanto del texto como de la voz en tiempo real. Los lectores en voz alta para la producción de audiolibros, ahora es posible generar audio a partir del texto directamente usando técnicas de inteligencia artificial sin la necesidad de incluir a personas. Los correctores de estilo que podemos observar incluso en procesadores de texto como es Word. Los dibujantes con todo lo que es la inteligencia artificial generativa para la producción de contenidos. Muchas de las imágenes que he usado en esta presentación las he sacado de algunas de estas imágenes de inteligencia artificial generativa. Ya no he tenido que ir a la web para buscar o en un momento dado comprar alguna imagen para traérmela y poner en la presentación. No, le pido a Microsoft Designer que me la cree y entonces yo le incorporo en mi presentación, y de la misma manera lo hacen las empresas para decorar sus sitios web o para, en un momento dado, para ilustrar libros, para ilustrar revistas. Los diseñadores gráficos, los músicos, incluso los programadores
Aquí este aspecto es muy interesante porque el lenguaje natural es mucho más complejo que el lenguaje de programación. Y esto que estamos observando, que está sucediendo en el lenguaje de programación, el lenguaje natural, porque es el objetivo principal, porque es el que permite esta inteligencia artificial generativa de uso generalizado, también se puede aplicar de manera muy directa a lo que es la programación y ya hay casos, ¿no?, de que está usando inteligencia artificial generativa para generar código, para generar funciones, para generar clases, para generar código a partir de ciertas especificaciones, cosas que antes hacían los programadores y se les pagaba por ello. Y en general, pues para hacer un montón de cosas de una manera mucho más barata para las empresas de lo que es contratar a una persona que lo realice. O en un momento dado, como programadores, como diseñadores gráficos, armados con estas herramientas, somos más productivos, lo cual por un momento dado puede reducir los costos, ¿no? Bueno, ya no tengo que contratar al desarrollador clave o al mejor traductor. ¿Por qué? Porque un traductor de mediana calidad, armado con esta tecnología, me puede producir el mismo grado, el mismo nivel de traducción y yo no lo tengo que pagar tanto. En el caso de la educación, nada más ya yendo un poco ya hacia el cierre de la presentación, pues también tenemos un montón de problemas. Algo que yo suelo decir es que si la inteligencia artificial generativa puede hacer la tarea, va a hacer la tarea, y está sucediendo. Esta es una noticia también de septiembre del año pasado, donde se hizo un estudio que mostró que la mayoría de los adolescentes de Estados Unidos están usando la inteligencia artificial generativa y la mayoría de los papás no saben. Y seguramente algo similar ocurre en México, y los papás no saben y los maestros tampoco sabemos. Y eso está sucediendo en la escuela, lo cual puede tener un efecto en el desarrollo cognitivo de los estudiantes e implica necesariamente, creo yo, una transformación radical de la educación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es, la analogía que a mí me gusta es esta especie de Jack, ¿no? Este bebé de la película de Los Increíbles que empieza a descubrir que tiene superpoderes y que los empieza a usar, ¿no? Todo lo que tenemos ahora son estudiantes superpoderosos, estudiantes que pueden hacer muchas cosas usando sus dispositivos celulares o este implante que traen para todos lados y que usan para todo, y que entonces están descubriendo sus superpoderes, están descubriendo que pueden programar, que pueden analizar texto, que pueden producir contenido, que pueden generar imágenes, que pueden hacer mucho de lo que resolver problemas de matemáticas, todo lo que los maestros les piden y con la cual los califican, ahora ellos lo pueden hacer usando sus nuevos superpoderes. Entonces, el problema es cómo, por un lado, ¿para qué necesita ya ir a la escuela? Necesitamos preguntarnos, y ya desde hace tiempo, qué es lo que tenemos que enseñar en la escuela cuando tenemos todo esto, cuando tenemos la web, cuando tenemos la inteligencia artificial generativa, y además cómo lo convencemos de que estudie, porque ya con sus superpoderes cree que puede hacerlo todo. Entonces, ¿cómo lo convencemos de que realmente tiene que aprender más cosas? Y eso me lleva finalmente al tema del tema de la brecha, ¿no? Normalmente le hablamos de la brecha digital, pero que es una brecha que tiene muchas facetas. En lo que respecta al alfabetismo clásico, lo que es la lectura y la escritura, al pensamiento lógico matemático. Como podemos ver del lado derecho, los resultados generales de PISA en 2022, México está muy lejos de lo que es el promedio de los países que participan en la prueba PISA. Tenemos un montón de problemas en matemáticas, tenemos muchos problemas en lectura y también en ciencia, comprensión de la ciencia, entonces, y aplicación de los conocimientos científicos para resolver problemas. Entonces tenemos este tipo de limitación, pero también tenemos problemas en alfabetismo digital, ¿sí? Generalmente las nuevas generaciones solemos decir que son muy hábiles en el uso de dispositivos y aplicaciones, son muy hábiles para conectarse a la red, son bien hábiles operando con los dedos el celular. Pero cuando ya pasamos a lo que es gestión de información, a análisis de información, a organización de la información, a producción
de contenidos, entonces ahí es donde empiezan las limitaciones. Y si pasamos al nivel de automatización, de podemos usar las herramientas tecnológicas para automatizar procesos y ser más eficientes, tenemos muchos problemas también ahí con las nuevas generaciones. Y finalmente, ya cuando, si le pudiéramos decir de alguna manera, y me lo estoy inventando, alfabetismo generativo, que sería el uso eficiente, el buen uso de la inteligencia artificial generativa, necesitamos pensamiento crítico y creativo. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, hay sesgo, hay errores, hay comportamientos, alucinaciones, por decirlo así, en los sistemas, hay problemas en el sistema, no es tan inteligente como parece ser, y necesitamos ser críticos de lo que produce, y necesitamos ser creativos porque la herramienta no es creativa, no va a reemplazar nuestra falta de creatividad. Entonces, ese es un problema porque la gran cantidad de la población en países como el nuestro carece de habilidades clásicas de lectoescritura y pensamiento lógico, carece de capacidades de operación de la tecnología digital y carece de pensamiento crítico y creativo suficiente para un mejor uso de la inteligencia artificial generativa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que quienes tienen estas capacidades van a estar en mucho mejores condiciones en comparación con quienes no las tienen de como estaban antes. Y esto es la brecha, o sea, crece con la inteligencia artificial generativa. Y entonces, para cerrar, a manera de conclusión, pues podría decir que la inteligencia artificial generativa no necesita ser tan inteligente para tener el efecto radical en la sociedad. Como decía Harari, con la inteligencia que tiene, alcanza a ser suficientemente inteligente para superar a la mayoría de los seres humanos en una gran variedad de tareas. El efecto es amplio y lo estamos observando en diversos sectores y en diferentes estratos sociales. Lo que acabo de comentar, la brecha digital, pero la brecha en general en la población crece, se amplía porque tenemos una nueva herramienta que quienes la saben usar pueden hacer maravillas y quienes no se van a quedar mucho más atrás de donde estaban. El bono poblacional de nuestro país y de América Latina está en peligro. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando es una carencia de estas capacidades básicas necesarias para sacarle provecho a la tecnología que se está desarrollando actualmente y que está siendo disponible a la población en general. Lo observamos con COVID-19, lo que fue el impacto de COVID-19 en la educación y en la pérdida de competencias y de habilidades y de conocimiento, y lo estamos observando también, lo vamos a observar con ese uso indiscriminado de la inteligencia artificial generativa de parte de los estudiantes en un sistema educativo que es incapaz y que es impotente para atender el problema de cómo hacer un mejor uso de la inteligencia artificial generativa. Y finalmente, pues tratándose del SCOMP, es importante comentar que, bueno, una buena formación en TIC, en informática, computación, inteligencia artificial, como lo quieran llamar, es una condición privilegiada y estamos en esa condición y hay que aprovechar tanto el beneficio propio como el beneficio de la sociedad. Y cerraría con referencias, voy a dejar ahí la presentación para que se pueda compartir y muchísimas gracias. Decirnos que pues somos un área privilegiada en este desarrollo de las tecnologías propiamente de la inteligencia artificial, en donde lo que deberíamos de buscar es una buena formación en tecnologías, pero con este pensamiento, con el desarrollo de este pensamiento crítico y creativo que nos mencionaba el doctor. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cómo podríamos generar eso? ¿Qué necesitan ustedes para que podamos como docentes generar eso en ustedes? Pues de pronto actualizarse las tecnologías nuevas, ¿no? Si
estamos a la vanguardia y ustedes se quedan a la saga, pues simplemente, aunque vean y escuchen y sientan y estén presentes ahí de los avances tecnológicos, de los sesgos que representan y de los peligros que también muestran, pues por una parte es la ignorancia del uso, de la irresponsabilidad del uso de las tecnologías y la inconsciencia de las consecuencias a futuro que conlleva el uso de ellas, y la otra contraparte es la ignorancia también del uso de estas tecnologías, pero aplicadas o no aplicadas a la docencia y que se actualicen con las mismas. Entonces el juego es de ambas partes, si me preguntan. Unos tenemos que actualizarnos, la otra es tener los valores morales y éticos bien cimentados, en donde decir, sé que lo tengo que aprender, no es una calificación, es un futuro que voy a hacer, somos los futuros ingenieros, doctores, médicos, que vamos a tener a personas, que vamos a tener contacto y una responsabilidad con nosotros profesionalmente, y de llevar a este país, por ejemplo, que no seamos, que repuntemos en las, no me preocuparía tanto las pruebas de PISA, ¿no? Sino ya después decir, en el hecho profesional, poder sobresalir o poder salir más que nada, ya ni sobresalir, ¿no? Salir en el hecho profesional y de ser responsables para con nosotros mismos, nuestras familias, pues, como mexicanos. Actualizarnos, pero me quedo con lo último que decía de otra vez, ¿no? Esta ética y esta mesura, este análisis del tipo de uso que le doy, porque puedo aprenderla a utilizar, pero ¿cómo la estoy utilizando? Entonces, y bueno, yo pensaría, tal vez, doctor, ¿deberían o no preocuparnos las pruebas PISA? Quiero dejarle ahora a usted esa pregunta. Bueno, se comenta mucho sobre las pruebas PISA, en el sentido de, fundamentalmente en el sentido de que son diseñadas en un entorno en que no necesariamente corresponden a los distintos entornos en los cuales se aplican. Entonces, de una cierta decontextualización, y también de que los resultados no se moderan, no se ponen en el contexto de las condiciones de los distintos países en los cuales se aplican, ¿no? Entonces, el nivel de recursos económicos que tiene una sociedad como Corea, por ejemplo, o Estados Unidos o Alemania, para invertir en su educación no es lo que tenemos en países como México para invertir en la nuestra, ¿no? Entonces, a la hora que si se introdujeran estos factores, probablemente no saldríamos tan mal parados, algo que se suele decir, pero independientemente, bueno, los que somos educadores o los que tenemos buenos colegas, buenos amigos en el ámbito de la educación, lo que sabemos es que nuestros alumnos tienen muchos problemas, ¿no? Yo tengo estudiantes de maestría y de doctorado que son profesores de bachillerato, por ejemplo, y hablan de los grandes problemas que tienen los estudiantes de bachillerato, en particular en matemáticas y en particular después de haber pasado por la experiencia de la educación en pandemia. Entonces, la educación en pandemia, en particular, ¿qué nos dice? Nos habla de problemas de desarrollo de competencias digitales. Entonces, cambió el entorno se digitalizó y no supimos qué hacer con él. Y es algo que sucedió en las grandes universidades, no nada más en las escuelitas públicas o privadas. Entonces, yo creo que lo que nos está diciendo el impacto de la inteligencia artificial generativa en el caso particular de la educación es que el nivel de exigencia que estamos teniendo con nuestros estudiantes es el nivel de exigencia que puede atender la inteligencia artificial, que no se necesita más, ¿okay? Y eso pasa tanto en matemáticas como en ciencias, como en otras áreas, porque el énfasis en la educación ha sido en la memorización y en la operacionalización. O sea, el estudiante debe aprender cosas de memoria y debe aprender a realizar ciertos procedimientos. Y eso es lo que medimos, eso es lo que observamos y es lo que medimos. Entonces, cuando tenemos un sistema que puede hacer todo eso y que lo puede hacer en segundos,
y cuando tenemos estudiantes que están poco motivados por el aprendizaje y más motivados porque por satisfacer las condiciones necesarias para dar el siguiente paso, que tienen que pasar por ahí, entonces vamos a pasar por ahí de la manera más fácil y rápida posible. Entonces, pues lo que tenemos es lo que estamos observando, ¿no? El gran uso de la inteligencia artificial generativa por los estudiantes para hacer cosas que en principio deberían de hacer ellos para aprender, pero que desafortunadamente están diseñados para aprender cosas que podríamos decir actualmente ya no vale la pena aprender. En cambio, hay otras cosas que necesitan poder aprender, y aquí está el énfasis que está creciendo cada vez más en lo que son las habilidades blandas, ¿no? Y las competencias genéricas, en lo que no tiene la inteligencia artificial, capacidad de colaborar con otros, capacidad creativa, capacidad de pensamiento crítico y otras capacidades que son más propias del ser humano, de ser empáticos con otros seres humanos, que la inteligencia artificial no va a tener y que la inteligencia artificial no va a sustituir, y que los estudiantes nuestros estudiantes necesitan desarrollar, porque son ellos los que van a ofrecer ese plus a las herramientas, y si ellos no pueden ofrecer ese plus a las herramientas, pues entonces van a usar las herramientas sin ellos. Doctor, yo recuerdo un poco hace casi un año que estuvo con nosotros en otra charla. ¿Ahí ya me escucha? Sí, gracias. Hace casi un año que estuvo con nosotros en otra charla, nos daba algunas ideas de cómo trabajar con estos proyectos donde dejemos de preocuparnos porque porque toda la información se genere a través de la inteligencia artificial, y que a veces los maestros no estamos sabiendo presentar proyectos que fueran atractivos tanto para el estudiante que genere sus habilidades como para uno poder evaluar lo que están o no aprendiendo. No sé si tendrá a la mano presente alguno de estos tipos de uso que podríamos propiciar. Bueno, yo lo que creo es que como decía, el gran problema creo aquí es la motivación. Desafortunadamente, como lo dije, lo acabo de decir, muchos de los estudiantes van a la escuela, van a la universidad porque los mandan, porque sus papás les dicen que tienen que ir a estudiar, porque si no estudian entonces van a tener que poner a trabajar, entonces pues mejor seguimos estudiando, ¿no? Entonces, porque es necesario, porque es un paso que se tiene que dar para obtener el certificado que va a dar el trabajo más adelante. Pero ahí el énfasis está en el certificado, no en el aprendizaje. Entonces, y en las calificaciones, bueno, pues es que las calificaciones son importantes, y entonces el certificado al final, ahí van a estar mis calificaciones, y entonces tengo que sacar buenas calificaciones. Perdón. Perdón, es mi alarma. No, ya se va a quitar. Entonces, el problema fundamental, creo yo, es un problema motivacional. Ahora, del lado de la educación, desde hace mucho tiempo se ha hablado de nuevas formas de educar, de una educación enfocada en lo que el estudiante sabe y en lo que el estudiante puede aprender. Se habla del aprendizaje situado, o sea, un aprendizaje el aprendizaje significativo, que haga sentido para el estudiante. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la pandemia? Cuando se estaba hablando en pandemia, el énfasis en el ámbito de la educación fue: tenemos que seguir, se tiene que cumplir con el contenido que está programado para que los estudiantes tengan que aprender. ¿Sí? Si hablamos en particular de educación básica, en este caso, tenemos que cumplir con el plan de estudio. Ese fue el énfasis. ¿Okay? Cuando teníamos un fenómeno totalmente diferente que nos tenía todos alarmados y del cual se estaba hablando todos los días. Y entonces, ¿por qué no enfocarnos en aprovechar este fenómeno que está jalando tanto la atención para motivar a los estudiantes? Y entonces podemos hablar de estadísticas de pandemia, o podemos hablar de matemáticas de pandemia, o podemos hablar de geografía y pandemia,
Y no, lo que se hizo fue tratar de aislar la educación y que la educación no la afectara a la pandemia, y seguíamos hablando de matemáticas y de geografía y de física como antes, como si la pandemia no existiera, ¿no? Entonces, estas ideas ya existen, estas ideas del aprendizaje situado, el aprendizaje significativo, el constructivismo, el aprendizaje parta de lo que el estudiante ya conoce, ya sabe. Todo eso ya existe. Las técnicas, que el aprendizaje basado en problemas, que el aprendizaje basado en proyectos, que el aprendizaje basado en casos, que el design thinking, que el aula invertida, que la gamificación, todas estas técnicas ya existen también para poder implementar ese tipo de aprendizajes y generar estudiantes que realmente aprendan y que se sientan motivados para seguir con sus procesos de aprendizaje. El problema es que pues, sentimos que no nos hacía falta y pues no lo usábamos. Lo que está haciendo la inteligencia artificial generativa es diciéndonos, si no los motivas, me van a usar a mí. Okay. Y entonces tenemos que cambiar la manera de educar para usar este tipo de herramientas, este tipo de técnicas, este tipo de perspectivas para que el aprendizaje haga sentido a los estudiantes y entonces los motive realmente a aprender. Claro. Muchas gracias, doctor. Creo que el mensaje es muy claro, el uso que debemos de dar de él. Y bueno, pues tenemos que cerrar, como siempre hace falta tiempo, pero muchísimas gracias por su participación. Un aplauso, chicos, por favor. Y dejo a la licenciada de lección. Muchísimas gracias, doctor, por tan importante y tan interesante conferencia. Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición. Y en nombre del director, maestro Andrés Ortigosa Campos, le tenemos aquí un reconocimiento al doctor Rafael Morales Gamboa por haber impartido la conferencia Impacto Social de una IA no tan inteligente, llevada a cabo en el auditorio del ESCOM en el marco de los eventos por el 15º aniversario de la Semana de las Ciencias Sociales, Ciudad de México, a 23 de octubre del 2024. La técnica al servicio de la patria lo firma nuestro señor director, y además le tenemos un obsequio para cuando usted nos haga favor de visitarnos, o le mandamos a Magda. Le mandamos a Magda a Guadalajara para entregarle un pequeño obsequio en agradecimiento de su tiempo, de parte de la Academia de Ciencias Sociales. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y por esperarnos. Que les vaya muy bien. Nos vemos a las 6:30. Muchas gracias, doctor.